Estaba esperando en la parada del autobús con las bolsas de la compra a mis pies cuando escuché las palabras que cambiarían todo. La trabajadora social se acercó con esa expresión que ahora reconozco, preocupación fingida mezclada con autoridad real. Señora, escucho a un niño llorando en su sótano. Mis manos temblaron. No tengo sótano, le dije. Pero ya no importaba lo que yo dijera. Ya habían decidido quién era yo, qué había hecho, qué me merecía. En ese momento, de pie en la esquina de Chestnut Street, bajo el sol brutal del verano, no lo sabía todavía, pero esa mentira era solo el primer hilo que alguien había empezado a jalar para deshacer toda mi vida. Salten conmigo 3 meses hacia adelante. Estoy sentada en una oficina con aire acondicionado tan frío que mis manos están azules. Un hombre con traje me está mirando a través de un escritorio de madera oscura. Señora, necesito que se siente, dice. Yo ya estoy sentada. Ha verificado algo en su computadora 3 veces. Ahora llama a su gerente. Mi suéter color mostaza dorado, el que me recuerda al otoño cuando todo era más fácil, huele a días sin lavar. Mis zapatos tienen agujeros. Llevo toda mi vida en 2 bolsas de plástico a mis pies. Según nuestros registros, dice el gerente cuando entra, usted es la beneficiaria de una cuenta establecida en 1994. El valor actual es de $215,000. Me miro las manos. Están temblando. Tengo 72 años y hace 3 días dormí en el piso de una iglesia. Hace una semana comí de un bote de basura. ¿Y ahora me dicen que tengo más dinero del que he ganado en toda mi vida? Esto no puede ser real, susurro, pero lo es. Y para entender cómo llegué aquí, a este momento imposible, tenemos que regresar. Tenemos que regresar al día en que mi familia decidió que yo ya no importaba. Filadelfia, en verano, es un horno. El calor se pega a la piel y hace que todo se mueva más lento. Las calles históricas con sus iglesias viejas y árboles que dan sombra normalmente me daban paz. Vivía en una casa victoriana dividida en apartamentos, con escaleras que crujían cada vez que subías. Mi apartamento era pequeño pero mío. Tenía un ventilador que giraba todo el día tratando de mover el aire pesado. Tenía fotografías en las paredes. Tenía rutina. Tenía dignidad. Ese día en la parada del autobús, cuando la trabajadora social se acercó, yo venía de comprar lo poco que podía permitirme. Macarrones con queso para hornear hasta que quedaran dorados arriba, la comida que me hacía sentir que todavía era humana. Ella me miró como si yo fuera un monstruo. Hemos recibido reportes, dijo, múltiples reportes de un niño en peligro en su propiedad. Le expliqué que vivía sola, que mi apartamento era un estudio en el 2º piso, que no había sótano, ni niños, ni nada que justificara su presencia. Pero ella ya había tomado notas. Ya había abierto un caso. Ya había comenzado el proceso que me destruiría. Recuerdo que el sol me daba directamente en los ojos mientras intentaba defenderme. El sudor me corría por la espalda, empapando mi blusa. La gente en la parada nos miraba. Podía sentir sus ojos juzgándome. Una anciana siendo acusada de algo horrible. Ya me habían condenado en sus mentes. La trabajadora social sacó una tarjeta de su bolso. Una de esas tarjetas oficiales con su nombre y número de caso impreso. Vamos a necesitar inspeccionar su propiedad, dijo con una voz que no admitía discusión. Si coopera, esto será más fácil para todos. ¿Cooperar? ¿Cooperar con qué? ¿Con una acusación basada en una mentira? Pero yo había aprendido hacía mucho tiempo que cuando el sistema decide que eres culpable, protestar solo te hace parecer más culpable. Así que asentí. Le di mi dirección. Programamos la inspección para el día siguiente, y cuando finalmente se fue y el autobús llegó, subí con las piernas temblando tanto que casi me caigo. Lo que no sabía entonces era que mi hija había hecho esa llamada. Mi propia hija, a quien cargué durante 9 meses y crié sola cuando su padre nos abandonó. Ella y su esposo, y mi sobrino. El hijo de mi hermana fallecida, a quien ayudé a criar cuando ella ya no pudo. Los 3 se habían reunido en secreto durante meses. Habían hecho un plan
Un plan para tomar todo lo que me quedaba y dejarme sin nada. ¿Cómo es posible que tu propia sangre te mire y decida que vales tan poco? ¿Cómo se sientan alrededor de una mesa, quizás tomando café, y dividen las tareas para destruirte? Tú llamas a servicios sociales, debieron decir. Tú hablas con el banco, tú consigues los documentos de incompetencia mental, como si fuera un proyecto de trabajo, como si yo fuera un problema que resolver en lugar de la mujer que les dio todo. Empezó lento. Mi hija dejó de contestar mis llamadas con tanta frecuencia. Estoy ocupada, mamá. Luego dejó de venir a visitarme los domingos. Es que el tráfico. Mi sobrino, que siempre había sido dulce conmigo, se volvió distante. Cuando intentaba comunicarme con otros familiares, descubría que ellos ya no tenían mi nuevo número, que mis cartas nunca llegaban, que de alguna forma me habían borrado de la familia sin que yo lo notara. Luego vino el banco. Un día fui a sacar dinero y mi tarjeta no funcionó. La cajera me miró con lástima. Lo siento, señora, pero esta cuenta ha sido cerrada. ¿Cerrada? Era mi cuenta de ahorros, 40 años trabajando como gerente de cafetería escolar. Cada dólar que había guardado para mi vejez. Tiene que haber un error, dije, pero no lo había. Mi hija tenía poder legal. Documentos firmados que yo jamás había visto, que decían que yo ya no podía manejar mis propios asuntos. En esos papeles, yo era incompetente, senil. Peligrosa para mí misma. Recuerdo ese día en el banco, con una claridad dolorosa. Era un martes por la tarde. Había ido a sacar dinero para pagar el alquiler. La cajera era joven, quizás 25 años, con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Cuando mi tarjeta fue rechazada la primera vez, sonrió con paciencia. A veces las máquinas son temperamentales, dijo. Pero cuando la pasó de nuevo y apareció el mismo mensaje en su pantalla, su expresión cambió. Llamó al supervisor. Él tecleó en su computadora durante lo que pareció una eternidad mientras yo estaba de pie ahí, sintiendo como todas las personas en la fila detrás de mí se impacientaban. Señora González, dijo finalmente el supervisor, esta cuenta fue cerrada hace 2 semanas. Los fondos fueron transferidos a otra cuenta por la persona con poder legal sobre sus finanzas. Me quedé mirándolo sin comprender. No le di poder legal a nadie, dije. Mi voz sonaba extraña, demasiado alta en el espacio silencioso del banco. Debe haber papeles, dijo él, documentos que usted firmó. Pero yo no había firmado nada. Lo habría recordado. ¿No es cierto? O al menos eso pensaba entonces. Más tarde descubrí que mi hija había llevado papeles a mi apartamento meses atrás. Solo firmas aquí, mamá. Es para actualizar tu información bancaria. Yo confié. ¿Por qué no confiaría en mi propia hija? Pero esos papeles no eran para actualizar información. Eran documentos legales que le daban control total sobre mi dinero, mi vida, mi futuro. Y yo los había firmado sin leerlos, porque nunca pensé que mi hija me traicionaría. ¿Saben lo que se siente perder tu nombre? Porque eso es lo que hicieron. Tomaron mi identidad y la reescribieron. En sus documentos, yo no era Marta González, mujer trabajadora que había sobrevivido un matrimonio difícil, que había criado hijos, que había enterrado a la persona que más amaba en el mundo. En sus papeles, yo era una anciana confundida que no sabía lo que hacía. Una carga, un problema, alguien de quien apropiarse. El apartamento fue lo siguiente. Mi hija apareció con papeles que decía que yo había firmado. Es mejor que te mudes a algo más pequeño, mamá, más fácil de mantener. El apartamento más pequeño costaba menos. Ella se quedaba con la diferencia. Luego otro apartamento aún más chico. Otra diferencia que desaparecía en sus cuentas. Mis muebles desaparecieron. Los vendimos para ayudarte con los gastos, mamá. Mis fotografías. Las tengo guardadas, no te preocupes. Mentiras, todo mentiras. Mi cheque del Seguro Social dejó de llegar a mi cuenta. Lo estamos manejando por ti. Es más fácil así. Cada dólar que el gobierno me daba por haber trabajado toda mi vida iba directo a ellos. Cuando intenté llamar para reportarlo, descubrí que habían cambiado toda mi información. Mi número de teléfono en los registros era uno que yo no conocía.
Mi dirección era una que nunca había habitado. Me estaban borrando. Paso a paso, documento por documento, me estaban convirtiendo en un fantasma. En mi velador guardaba el anillo de bodas de mi abuela en una bolsita de terciopelo. Era demasiado pequeño para usarlo, pero lo conservaba porque era lo único que me conectaba con una época en que ser amada no era algo que tenía que cuestionar. Cada mañana lo tocaba como un ritual. Cada mañana me recordaba que alguna vez alguien me había considerado valiosa. Pero últimamente, ese anillo solo hacía que la soledad doliera más, porque la persona que más me había hecho sentir valiosa se había ido hacía 3 años, y el agujero que dejó nunca se cerró. Mi hermana mayor. Ella me protegió de todo hasta que el cáncer se la llevó. Teníamos un lazo del que la gente habla, pero que pocas personas experimentan de verdad. Hablábamos por teléfono todos los domingos sin falta durante 30 años. No importaba qué estuviera pasando en nuestras vidas. No importaba la distancia. Todos los domingos, su voz al otro lado de la línea. Cuando yo tenía miedo, ella lo sabía antes de que yo dijera una palabra. Cuando necesitaba ayuda, ella aparecía antes de que yo se lo pidiera. Era feroz y divertida, y nunca dejó que nadie me lastimara. Murió hace 3 años y el dolor todavía me agarra desprevenida. Veo algo que la habría hecho reír y alcanzo el teléfono antes de recordar que ella ya no está. El domingo es el peor día. El día en que su ausencia es un grito en lugar de un susurro. Si ella hubiera estado viva, nada de esto habría pasado. Ella habría visto lo que mi hija estaba haciendo. Habría detenido a mi sobrino. Habría peleado por mí cuando yo ya no podía pelear por mí misma. Pero ella se fue, y sin ella, yo quedé expuesta, vulnerable, sola. Cuando llegó la notificación de desalojo, me quedé mirando el papel durante 1 hora. 5 días para desocupar. 5 días para encontrar un lugar a donde ir cuando no tenía dinero, ni familia que me ayudara, ni siquiera la capacidad de explicarle a alguien cómo había terminado así. A los 72 años iba a quedar en la calle. Mi familia me había vaciado de todo y ahora me estaban echando del último espacio que me quedaba. Llamé a mi hija, buzón de voz. Le mandé un mensaje a mi sobrino, sin respuesta. Intenté con primos, con viejos amigos, pero ellos habían hecho un buen trabajo aislándome. La gente pensaba que yo había elegido alejarme, que me había vuelto amargada en mi vejez. No sabían que cada vez que yo intentaba tender la mano, ellos cortaban el cable. Así es como funciona. Te aíslan primero, cortan las líneas telefónicas antes de robar la casa. Y yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba siendo aislada hasta que ya era demasiado tarde. La noche más oscura llegó 1 semana después del desalojo. No tenía a dónde ir. Había empacado lo poco que me quedaba en 2 bolsas de plástico. Ropa, el anillo de mi abuela, algunas fotografías que había salvado. El resto lo habían tirado o vendido sin preguntarme. Caminé por mi vecindario histórico con sus iglesias viejas y sus árboles que daban sombra, y todo se veía diferente. Las calles que antes me daban paz ahora se sentían como un laberinto sin salida. El calor del verano hacía que cada paso fuera más pesado. El suéter color mostaza dorado que siempre me gustaba usar porque me recordaba al otoño se pegaba a mi piel con el sudor. Pero lo seguía usando porque era lo único que quedaba de quien yo era antes. Pasé esa noche en un refugio, 30 camas en una habitación grande. El olor a cuerpos sin lavar y desesperación. Mujeres de todas las edades, todas con historias de cómo terminaron ahí. Algunas por adicción, algunas por violencia, algunas, como yo, porque alguien en quien confiaban las había traicionado. No dormí. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los ronquidos y los llantos ahogados, preguntándome cómo mi vida se había reducido a esto. La primera noche en el refugio fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. Las luces se apagaron a las 10, pero el ruido nunca cesó. A mi izquierda, una mujer más joven que yo lloraba en silencio, sus hombros temblando bajo una cobija raída. A mi derecha, alguien hablaba dormida, reviviendo alguna pesadilla que la perseguía incluso en el sueño. El colchón era delgado y podía sentir cada resorte debajo de mí.
El edificio crujía con cada ráfaga de viento. Y yo, que había dormido en mi propia cama durante 70 años, ahora estaba acostada en una cama prestada, rodeada de extraños, preguntándome cómo había caído tan bajo. Pero lo que más me dolió esa noche no fue la incomodidad física, fue la pérdida de privacidad, la pérdida de espacio propio. En el refugio, todo era compartido: los baños, las duchas, el pequeño espacio para guardar pertenencias. No había ningún lugar donde pudiera estar sola con mis pensamientos, con mi dolor. Cada momento era público. Cada lágrima podía ser vista por alguien más. A las 2 de la mañana me levanté y fui al baño. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que hacían que todo se viera enfermizo y gris. En el espejo del baño me vi por primera vez en días. Realmente me vi. El cabello gris despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar, las arrugas que parecían más profundas que antes, las manos que temblaban incluso cuando no tenía frío. Esta mujer en el espejo parecía una extraña, parecía derrotada, parecía acabada. ¿Quién eres?, le pregunté a mi reflejo. Pero ella no tenía respuesta. Solo me miraba con esos ojos tristes y vacíos, como si ella también estuviera preguntándose cómo había terminado aquí. Al día siguiente, una mujer del refugio me habló. Se llamaba Patricia. Era voluntaria de una de las iglesias locales. ¿Vienes a los servicios dominicales?, me preguntó. Le dije que solía ir, que el servicio dominical era el único momento en que salía de casa antes de que perdiera la casa. «Ven este domingo», dijo. «No tienes que estar sola». No sé por qué acepté, quizás porque su voz era amable, quizás porque ya no me quedaba orgullo que proteger. Ese domingo fui a la iglesia. El edificio era viejo, con vitrales que pintaban el piso de colores cuando entraba el sol. Me senté atrás, tratando de ser invisible, pero Patricia me vio. Se sentó a mi lado. No hizo preguntas. Solo se sentó conmigo y cuando terminó el servicio me invitó a su casa a comer. Su cocina olía a macarrones con queso horneados hasta quedar dorados arriba. El mismo plato que yo solía hacer cuando todavía tenía cocina. Me senté a su mesa y cuando probé la comida empecé a llorar. No pude parar. Patricia no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía y me dejó llorar. No me pidió explicaciones. No me juzgó. Solo me dejó ser humana en su cocina, y en ese momento, esa fue la mayor bondad que alguien me había mostrado en meses. Empecé a ir a su casa los domingos. Ella cocinaba, yo la ayudaba a lavar los platos. Poco a poco le conté mi historia. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: «Tu familia te robó. Eso no está bien, y vamos a encontrar la manera de que salgas de esto». ¿Pero cómo? No tenía dinero para un abogado. No tenía pruebas de lo que habían hecho. Los documentos que me hacían parecer incompetente estaban firmados por médicos que yo nunca había visto. Mi familia había construido una historia perfecta, y yo era solo una anciana confundida tratando de culpar a otros por mi propia incapacidad. Patricia me ayudó a conseguir un espacio en un refugio mejor, uno donde podía quedarme durante el día también. Me ayudó a aplicar para asistencia alimentaria. Me acompañó a las oficinas del gobierno cuando yo ya no tenía fuerzas para explicar mi situación una vez más. Ella era la única persona que me trataba como si todavía importara. Pero las noches seguían siendo largas. Me acostaba en mi cama del refugio, rodeada de extraños, y pensaba en mi hermana. «¿Dónde estás?», le preguntaba en la oscuridad. «Me dijiste que siempre me cuidarías. ¿Por qué me dejaste aquí sola?». No había respuesta. Solo el silencio y el dolor de saber que la persona que más me había amado se había ido para siempre, y yo estaba pagando el precio de su ausencia. Había días en que consideraba rendirme, simplemente dejar de pelear. ¿Para qué? Tenía 72 años. Mi cuerpo dolía todo el tiempo. Mi ropa estaba deteriorada, mis zapatos tenían agujeros. Caminaba por el vecindario y la gente apartaba la mirada. Me había convertido en invisible.
en uno de esos desechables que la sociedad prefiere no ver. Una tarde, Patricia me dijo algo que se me quedó grabado. A veces las respuestas están en los lugares donde no queremos mirar, en las cosas que guardamos porque duelen demasiado abrirlas. No entendí qué quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo como una semilla esperando para germinar. Tenía que empacar lo poco que me quedaba para mudarme a otro refugio. Este era específicamente para personas mayores, un paso más cerca de aceptar que esto era mi vida ahora. Estaba metiendo cosas en cajas cuando encontré un álbum de fotografías que había salvado del último apartamento. No lo había abierto desde que lo rescaté. Era demasiado doloroso ver fotos de cuando la vida era diferente. Pero esa tarde, quizás porque las palabras de Patricia seguían resonando, lo abrí. Las primeras páginas eran de mi hermana y yo de niñas. Ella siempre con el brazo alrededor de mí, protegiéndome incluso en las fotos. Pasé las páginas lentamente, cada imagen un puñal de nostalgia. Mi boda, el nacimiento de mi hija, los cumpleaños, navidades, momentos congelados de una vida que ya no existía. Entonces, entre 2 páginas, algo cayó al suelo. Un sobre, viejo, amarillento por el tiempo. En la parte de afuera, con la letra temblorosa que reconocería en cualquier lugar, decía mi nombre, la letra de mi hermana, debilitada por la quimioterapia pero todavía legible. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una nota escrita en su puño y letra, y un papel con números que no entendí de inmediato. La nota decía: «Estas son tuyas. Las compré a tu nombre hace 30 años. No dejes que nadie te diga lo contrario. Te amo. L». Miré los números. Parecían un número de cuenta. ¿Pero cuenta de qué? Mi hermana había sido maestra de escuela, madre soltera. Había vivido de cheque en cheque toda su vida. ¿Qué cuenta podía haber dejado? Agarré el anillo de mi abuela de la bolsita de terciopelo y lo apreté en mi mano. «¿Qué es esto?», le pregunté a mi hermana como si pudiera escucharme. «¿Qué me dejaste?». No dormí esa noche. Me quedé mirando ese papel, esos números escritos con tanto cuidado. A la mañana siguiente le pedí ayuda a Patricia. «Necesito usar una computadora», le dije. «Necesito buscar algo». Fuimos a la biblioteca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Busqué el número. Era de una empresa de corretaje, un lugar donde se manejan inversiones y acciones. No tenía sentido. Mi hermana no tenía dinero para invertir. Llamé al número que aparecía en la página. «Sí, tenemos una cuenta a ese número», dijo la mujer al otro lado de la línea. «¿Puedo preguntarle su nombre y relación con la cuenta?». Le di mi nombre. Hubo un silencio largo. «Señora González, ¿puede venir a nuestra oficina? Necesitamos verificar su identidad en persona». El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Patricia me llevó en su carro. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante con piso de mármol. Yo, con mi ropa raída y mis zapatos rotos, entrando a un lugar donde claramente no pertenecía. La recepcionista nos miró con desconfianza al principio, pero cuando di mi nombre, su expresión cambió. «Un momento, por favor». Nos hicieron pasar a una oficina privada. El hombre que nos atendió se presentó como el gerente de cuentas. Pidió mi identificación. La revisó 3 veces. Luego pidió que contestara preguntas sobre mi hermana. Su nombre completo, su fecha de nacimiento, dónde trabajaba, cómo murió. Cada pregunta era un recordatorio de que ella ya no estaba, y las lágrimas empezaron a correr por mi cara antes de que pudiera detenerlas. «Lo siento», dije. «Es que ella fue todo para mí». El gerente me pasó una caja de pañuelos. «Lo entiendo, señora González, y tengo noticias que creo que a su hermana le alegraría que escuchara». Tecleó algo en su computadora. Luego me miró. «Señora González, su hermana abrió esta cuenta en 1994. Compró acciones de una empresa de tecnología a su nombre.
Las acciones han sido mantenidas en fideicomiso todos estos años, acumulando valor. El valor actual de la cuenta es de $215,000. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. ¿200 qué? ¿1000 qué? Patricia me agarró la mano. ¿Estás bien?, preguntó. No estaba bien. Nada estaba bien. Esto no podía ser real. Tiene que haber un error, dije. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Mi hermana no tenía dinero. Ella apenas sobrevivía. Criaba a mi sobrino sola después de que su esposo. Entiendo que es mucho que procesar, dijo el gerente. Pero los documentos son claros. En 1994, su hermana compró estas acciones usando dinero de una pequeña herencia que recibió. Las puso a su nombre, no al de ella, con instrucciones específicas de que solo usted podía acceder a ellas. Ella renovó el fideicomiso cada 5 años hasta su muerte. La última renovación fue 6 meses antes de que falleciera. 6 meses antes de morir, cuando ya sabía que el cáncer estaba ganando, cuando ya sabía que me iba a dejar sola. Aún así, su último pensamiento fue protegerme. Incluso desde la tumba, seguía cuidándome. «Hay algo más», dijo el gerente. Abrió un cajón y sacó otro sobre. Dejó esto con instrucciones de que se le entregara cuando viniera a reclamar la cuenta. Me pasó el sobre. Mis manos no podían sostenerlo sin temblar. No podía abrirlo ahí, no frente a extraños, no en esa oficina con aire acondicionado y paredes blancas. «¿Cuánto tiempo toma transferir el dinero?», preguntó Patricia por mí, porque yo ya no podía hablar. «Tenemos que verificar algunos documentos adicionales», dijo el gerente. «Pero dado que todo está en orden y que usted es la única beneficiaria designada, podemos hacer la transferencia hoy. ¿Tiene una cuenta bancaria a la que podamos enviar los fondos?». No la tenía. Mi hija había cerrado todas mis cuentas. El gerente hizo una llamada. «Vamos a acompañarla al banco ahora mismo. Vamos a asegurarnos de que todo se maneje apropiadamente». Lo que pasó después fue como estar en un sueño. El gerente llamó a seguridad. 2 guardias nos escoltaron a Patricia y a mí fuera del edificio, no para sacarme, sino para protegerme mientras caminábamos. Fuimos al banco 3 cuadras más abajo. Abrieron una nueva cuenta solo a mi nombre. Verificaron mi identidad otra vez. Entonces, el gerente de corretaje hizo la transferencia electrónica mientras todos observábamos. $215,000 aparecieron en mi cuenta. Dinero que era mío, que nadie podía tocar, que mi familia no podía robar. Cuando salimos del banco, me derrumbé en la acera. No por el dinero. Me derrumbé porque mi hermana había sabido. De alguna manera, 30 años atrás, ella había sabido que un día yo la necesitaría para salvarme. Y había gastado toda su vida asegurándose de que pudiera hacerlo. Patricia me llevó a su casa. No podía ir de regreso al refugio todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Me senté en su sofá con el sobre de mi hermana en las manos. «¿Quieres que me vaya para que lo leas sola?», preguntó Patricia. Negué con la cabeza. Ya había estado sola suficiente tiempo. Abrí el sobre. La carta estaba escrita en el mismo papel amarillo que la nota en el álbum. La misma letra temblorosa. Empezaba simplemente: «Mi querida hermana. Si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé para ti. Significa que lo necesitabas. Y me duele pensar que puedas estar pasando por tiempos difíciles sin que yo esté ahí para ayudarte. Cuando supe que el cáncer me iba a ganar, lo único que me dolió fue dejarte. Toda mi vida te cuidé. Desde que éramos niñas y mamá trabajaba a doble turno y yo me aseguraba de que comieras. Desde que tu esposo te lastimó y te ayudé a salir. Desde que nacieron tus hijos y yo estaba ahí cada vez que me necesitabas. Cuidarte nunca fue una carga, fue mi privilegio. Eras mi hermana pequeña y nunca dejé de verte así, incluso cuando ambas éramos viejas. Hace 30 años recibí una pequeña herencia de la tía Rosa. No fue mucho, pero en lugar de gastarlo, investigué. Una amiga me habló de esta empresa de tecnología nueva. Todos decían que iba a quebrar, pero yo pensé, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si pongo esto a nombre de mi hermana y algún día, cuando yo ya no esté, ella lo encuentra y es justo lo que necesita?
Así que eso hice. Cada 5 años renovaba el fideicomiso. Cada vez que pensaba en rendirme, pensaba en ti y seguía adelante. No me malinterpretes, no tenía una bola de cristal. No sabía que esta empresa iba a crecer tanto. Solo tenía esperanza. Esperanza de que si algún día me necesitabas y yo ya no estaba, habría algo que pudiera ayudarte. Algo que te recordara que nunca dejé de pensar en ti. Así que usa este dinero para lo que necesites. Compra una casa, vive sin miedo, come bien, duerme tranquila. Y si alguien te dice que no lo mereces, no lo escuches. Lo mereces por haber sobrevivido. Lo mereces por haber sido una buena madre cuando tu esposo no fue un buen padre. Lo mereces por haberme cuidado cuando estaba enferma, cuando venías todos los días al hospital, aunque sabías que me estaba muriendo. Lo mereces simplemente por ser quien eres. Te amo. Siempre te amé. Y aunque no puedo estar ahí contigo, esto es mi manera de seguir cuidándote. No estás sola. Nunca vas a estar sola mientras mi amor viva en ti, tu hermana que nunca te dejó, L. Terminé de leer y el llanto que salió de mí fue algo primitivo. No lágrimas silenciosas, sino sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Patricia me abrazó y lloró conmigo. Ella te amaba tanto, dijo Patricia. Te amaba tanto. Lo había sabido. Mi hermana había visto el futuro sin verlo. Había sabido que yo estaría vulnerable, que la gente podría lastimarme, que un día necesitaría ser salvada. Y me había salvado. Desde la tumba me había rescatado. Saqué el anillo de mi abuela de mi bolsillo. Lo sostuve junto a la carta. 2 generaciones de mujeres que me habían amado. 2 generaciones que me habían enseñado que el amor verdadero no termina. Que proteger a alguien es un acto que puede extenderse más allá de la muerte. Esa noche llamé a un abogado. Con el dinero de mi hermana podía pagarme representación legal real. Le conté toda la historia. Los documentos falsos, las cuentas cerradas, el aislamiento sistemático. El abogado tomó notas y me miró con algo que no había visto en meses. Respeto. Esto es abuso financiero de ancianos, dijo. Y es un crimen. Podemos presentar cargos. No quería venganza, solo quería que dejaran de lastimarme. Quería mis cuentas restauradas, quería que mi nombre volviera a ser mío. El abogado empezó el proceso. El proceso legal fue más complicado de lo que había imaginado. El abogado, un hombre mayor llamado señor Martínez, que había manejado casos de abuso de ancianos durante 20 años, me explicó que necesitábamos documentar todo, cada transacción sospechosa, cada documento firmado bajo falsos pretextos, cada momento en que me habían aislado de mi red de apoyo. Su hija y su sobrino van a defenderse, me advirtió en nuestra segunda reunión. Van a decir que todo lo hicieron por su bien, que usted estaba confundida, que necesitaba ayuda. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. ¿Está preparada para pelear? Porque esto podría tomar meses y va a ser difícil. Pensé en mi hermana, en cómo había peleado contra el cáncer durante 2 años, sabiendo que probablemente no ganaría, pero luchando de todas formas. Pensé en las noches que pasé en el refugio, en el hambre, en la desesperación. Pensé en la carta que ella me había dejado, en su amor que había cruzado la muerte para salvarme. Estoy preparada, dije, y lo estaba. 2 días después, mi hija se apareció en casa de Patricia. No sé cómo supo dónde encontrarme. Quizás alguien del refugio le dijo. Tocó a la puerta llorando. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Todo ha sido un malentendido. Patricia me miró. ¿Quieres que me quede? Asentí. No iba a hablar con ella sola. Abrimos la puerta. Mi hija entró con los ojos rojos, las manos temblorosas. Pero yo la conocía. Conocía cada una de sus actuaciones. Mamá, empezó. Sé que has estado enojada, pero todo lo que hicimos fue por tu bien. Estabas confundida, no podías manejar tu dinero, necesitabas ayuda. ¿Ayuda? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Llamar a servicios sociales diciendo que tenía un niño en un sótano que no existe era ayuda? ¿Robar cada centavo que tenía era ayuda?
¿Dejarme en la calle a los 72 años era ayuda? No fue así, dijo ella. Lo malinterpretaste todo. Nunca quisimos lastimarte. Pero lo hicieron, dije, y por primera vez en meses mi voz sonaba firme. Me lastimaron deliberadamente. Planearon cómo borrarme, cómo tomar todo. Pensaron que yo era una anciana indefensa que no tenía a nadie, pero estaban equivocados. Mi hermana, incluso muerta, me protegió más que ustedes estando vivos. Mi hija cambió de táctica. Escuché que tienes dinero ahora. Mamá, somos familia. Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. Ahí estaba, la verdad. No había venido a disculparse. Había venido porque se enteró del dinero, porque quería su parte, porque pensaba que todavía podía manipularme. Vete, dije. No quiero volver a verte. No quiero tus llamadas. No quiero tus mensajes. Pagué un abogado y van a investigar todo lo que hicieron. Si vienen a buscarme de nuevo, llamo a la policía. Mamá, no puedes hablar en serio. Vete, ahora. Patricia abrió la puerta. Mi hija me miró con algo entre shock y rabia. Te vas a arrepentir de esto, dijo mientras salía. Somos tu familia. No, dije. Mi familia murió hace 3 años. Ustedes son solo gente que comparte mi sangre. Y eso no significa nada. En las semanas siguientes, intentaron contactarme de todas las formas posibles. Mi sobrino llamó llorando. Mi yerno mandó flores con una nota pidiendo perdón. Usaron a otros familiares como intermediarios. Dale una oportunidad, me decían. Todos cometemos errores. Pero aislarme, robarme, dejarme en la calle, no fue un error. Fue una decisión. Una serie de decisiones que tomaron durante meses. Y yo no les debía nada. Cambié mi número de teléfono. Contraté al abogado para que manejara cualquier comunicación legal. Les di instrucciones claras. No quería contacto. Punto. Con el dinero de mi hermana, encontré un apartamento. Pequeño pero completamente mío. Con buena luz natural y cerraduras que solo yo tenía llave. Lo amuebló poco a poco, con cosas que yo elegía. Cada objeto era una decisión que yo tomaba, algo que nadie podía quitarme. Colgué las fotografías de mi hermana en las paredes. Puse su anillo en un marco junto a su última carta. Cociné macarrones con queso dorados arriba y comí en mi propia mesa, en mi propia cocina, sin tener que agradecer a nadie por la comida. Patricia seguía invitándome los domingos, pero ahora yo también la invitaba a ella. Cocinábamos juntas, hablábamos durante horas. Me contó de su propia vida, de las pérdidas que había sufrido, de por qué dedicaba tanto tiempo a ayudar a extraños en refugios. Porque todos necesitamos que alguien nos vea, dijo. Todos necesitamos que alguien nos recuerde que todavía importamos. Ella me había visto cuando yo era invisible. Me había tratado como humana cuando mi propia familia me había convertido en objeto. Eso no se olvida, pero había algo más que necesitaba hacer. Algo más grande que yo. Una forma de asegurar que el amor de mi hermana no terminara conmigo. Un día le dije a Patricia mi idea. Quiero crear una fundación para mujeres que están escapando, mujeres que no tienen a dónde ir. Quiero que lleve el nombre de mi hermana. Patricia sonrió. Ella estaría tan orgullosa. Contraté a gente que entendía de organizaciones sin fines de lucro. Establecimos la Fundación Laura González para madres solteras en crisis, madres que estaban escapando de violencia doméstica, madres que habían perdido todo, madres que necesitaban a alguien que creyera en ellas cuando nadie más lo hacía. La fundación les daba dinero para depósitos de apartamentos, para ropa de trabajo, para cuidado de niños mientras buscaban empleo. Les daba esperanza. Cada mujer que ayudábamos era mi hermana de nuevo. Cada vida que tocábamos era la extensión de su amor. Ella había pasado toda su vida cuidando gente. Ahora su legado seguía cuidando gente después de su muerte. En la primera ceremonia de la fundación, hablé frente a un grupo de mujeres que habíamos ayudado. Les conté mi historia. No me avergoncé de haber estado en la calle. No escondí que mi propia familia me había traicionado. Hablé de la oscuridad, pero también de la luz que encontré. Les hablé de mi hermana, de cómo el amor real no termina con la muerte,
de cómo la protección verdadera puede extenderse más allá de la tumba. Mi hermana murió hace 3 años, dije, pero el mes pasado me salvó la vida. Porque hace 30 años, cuando yo todavía era joven, cuando ella todavía estaba sana, ella pensó en mí. Pensó en un futuro en el que yo podría necesitarla y ella no estaría. Y tomó una decisión de amor que resonó a través de décadas hasta el momento exacto en que más la necesitaba. Eso es lo que quiero que esta fundación sea. Una decisión de amor que resuene en la vida de cada mujer que ayudemos. Para que sepan que no están solas. Para que sepan que alguien cree en ellas. Para que sepan que merecen ser salvadas. Había lágrimas en los ojos de muchas. Una mujer se acercó después y me abrazó. Gracias, susurró, por verme, por creer que yo importo. Y en ese momento sentí a mi hermana conmigo. Casi podía escuchar su voz. Bien hecho, hermana, sigue adelante. Han pasado meses desde ese día en la oficina del corredor de bolsa. Desde el momento en que aprendí que no estaba tan sola como pensaba. La vida es diferente ahora. No solo porque tengo dinero, aunque eso ayuda. Es diferente porque entendí algo fundamental. El verdadero legado no es lo que dejas atrás en cuentas bancarias. Es el amor que plantas en corazones que seguirá creciendo mucho después de que te vayas. Pienso en mi familia a veces, mi hija, mi sobrino, mi yerno. Escuché a través de conocidos que están peleando entre ellos ahora, que se culpan mutuamente por haber perdido acceso a mi dinero, que están siendo investigados por fraude. No siento satisfacción con su sufrimiento, solo tristeza. Tristeza porque eligieron la codicia sobre el amor, porque tuvieron la oportunidad de cuidarme y en cambio eligieron destruirme. Pero también aprendí algo de toda esta experiencia. Algo que necesito que otras personas entiendan, especialmente aquellas que, como yo, son mayores y vulnerables. El aislamiento es una táctica. Es la primera herramienta que usan los abusadores. Te separan de tu red de apoyo, interceptan tus llamadas, reescriben tu historia para otros hasta que nadie cree tu versión. Te hacen parecer confundida, senil, problemática. Y una vez que estás aislada, pueden hacer lo que quieran contigo. De 13 millones de personas mayores de 60 años, solo 1 de cada 4 recibe una pensión que puede sostenerla. Eso significa que millones de personas como yo están en situaciones vulnerables, dependiendo de familia, dependiendo de sistemas que pueden fallar. Somos blancos fáciles porque la sociedad ya nos ve como menos capaces, menos importantes, menos merecedores de protección. Y la investigación prueba que la mitad de todas las personas con demencia experimentan abuso. La mitad. Piensen en eso. La mitad de las personas en su momento más vulnerable, cuando más necesitan amor y protección, están siendo lastimadas por aquellos que supuestamente los cuidan. No es raro. No son casos aislados. Es una epidemia silenciosa que pasa detrás de puertas cerradas mientras el resto del mundo mira hacia otro lado. Entonces, ¿qué pueden hacer? Si son mayores, si se sienten vulnerables, protejan sus relaciones. Si alguien está tratando de separarlos de amigos, de otros familiares, de comunidad, esa es una señal de alarma. No la ignoren. Busquen ayuda. Hablen con alguien fuera de ese círculo. Mantengan sus propias cuentas bancarias. Entiendan sus finanzas. No firmen documentos sin leerlos completamente. Y si algo se siente mal, confíen en ese instinto. Su instinto está tratando de protegerlos. Y si conocen a alguien mayor, véanlos. Realmente véanlos. No asuman que porque son viejos no importan. No asuman que porque se mueven lento o hablan bajo o se confunden, a veces no merecen dignidad. Visítenlos. Llámenlos. Pregúntenles cómo están de verdad. Sean Patricia para alguien. Sean la persona que ve a un extraño como humano, digno de cuidado. Mi hermana me enseñó que el amor es acción. No es solo sentimiento, es decisión. Ella decidió amarme cada día de su vida, y luego decidió seguir amándome después de que su vida terminara.
Plantó semillas que crecieron en el momento exacto en que yo las necesitaba. Esa es la clase de amor que cambia el mundo. No grande y ruidoso, sino pequeño y constante y poderoso en su consistencia. Ahora vivo en un apartamento lleno de luz. Tengo fotografías en las paredes y comida en el refrigerador y cerraduras que solo yo controlo. Cada mañana me despierto y toco el anillo de mi abuela. Miro la carta de mi hermana enmarcada en la pared y le digo gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por pensar en mí incluso cuando sabías que no ibas a estar aquí. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no termina cuando el corazón deja de latir. La fundación sigue creciendo. Cada mes ayudamos a más mujeres. Cada historia que escucho me recuerda por qué esto importa. Una mujer escapó de un esposo que la golpeaba con 3 niños pequeños. Le dimos dinero para un apartamento y ella nos mandó una foto de sus hijos en su nueva sala, sonriendo por primera vez en años. Otra mujer había perdido todo en un incendio y estaba viviendo en su carro. Le ayudamos con depósito y ropa para entrevistas de trabajo. Ahora tiene empleo estable y está ahorrando para comprar su propia casa. Estas son las maneras en que mi hermana sigue viviendo. En cada mujer salvada, en cada niño que duerme seguro, en cada nueva oportunidad que damos. Su nombre está en la puerta de la fundación. Su espíritu está en cada decisión que tomamos. Y cuando estoy cansada, cuando el trabajo se siente pesado, pienso en ella, en cómo nunca se rindió conmigo, en cómo su amor fue más fuerte que la muerte. Y sigo adelante. Patricia y yo somos amigas cercanas ahora. Ella dice que yo la salvé tanto como ella me salvó a mí, que darle propósito a su voluntad de ayudar le dio nueva vida. Cenamos juntas, vamos a la iglesia juntas, trabajamos en la fundación juntas. Ella es la hermana que elegí, así como mi hermana de sangre fue la protectora que recibí. Ambas me enseñaron que la familia no siempre es sangre. A veces es simplemente la gente que elige quedarse cuando sería más fácil irse. A veces veo a mi hija de lejos. Filadelfia no es tan grande. Ella no me ve o pretende no verme. Me pregunto si piensa en lo que hizo. Si le importa que destruyó nuestra relación por dinero que ni siquiera era suyo. Me pregunto si mi nieto, a quien no he visto en un año, pregunta por mí. Pero esos pensamientos ya no me rompen como antes. He aprendido a llevar esa tristeza sin dejar que me ahogue, porque tengo algo que ella nunca tendrá: paz. Paz de saber que viví con integridad. Paz de saber que cuando tuve poder, lo usé para ayudar en lugar de herir. Paz de saber que cuando mi hermana mire desde donde sea que esté, verá que su sacrificio no fue en vano, que tomé su regalo y lo multipliqué, que su amor no terminó conmigo, sino que se expandió a través de mí hacia docenas, eventualmente cientos de otras vidas. Eso es legado. No dinero en una cuenta, no propiedades o posesiones, sino amor que se multiplica, protección que se extiende, un acto de bondad que inspira a otro, hasta que hay una cadena de luz en medio de tanta oscuridad. La estación cambió. El verano sofocante que hizo que cada día fuera una prueba de supervivencia dio paso al otoño, mi estación favorita. El aire se volvió fresco de nuevo. Los árboles en mi vecindario histórico se llenaron de colores: oro y carmesí y naranja ardiente. Caminaba por las calles con mi suéter color mostaza dorado, pero ahora no era lo único que tenía. Era algo que elegía usar porque me gustaba, no porque fuera mi última opción. En uno de esos paseos, pasé frente a la parada de autobús donde todo había comenzado, donde la trabajadora social me había acusado de algo imposible, donde mi vida tal como la conocía había empezado a desmoronarse. Me detuve y miré ese lugar. Ya no me causaba dolor. Era solo un lugar. El pasado era solo eso. Pasado. Yo había sobrevivido. Más que eso, había vencido. En la fundación, tenemos una pared donde las mujeres que ayudamos pueden dejar mensajes anónimos. Hay una que leo cada vez que necesito recordar por qué hago esto. Dice: pensé que estaba sola,
Pensé que nadie me vería nunca de nuevo. Pero ustedes me vieron. Me recordaron que todavía soy humana, que todavía merezco amor. Gracias por darme una oportunidad de comenzar de nuevo. Esa mujer es yo. Yo soy ella. Todas somos la misma mujer en diferentes versiones, tratando de sobrevivir en un mundo que a menudo es cruel con los vulnerables. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona a reconocer los signos de abuso, a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, a creer que el rescate es posible incluso en los momentos más oscuros, entonces cada segundo de dolor habrá valido la pena. Mi hermana murió hace 3 años, pero el mes pasado me salvó la vida, porque el amor verdadero no conoce las limitaciones del tiempo o el espacio o incluso la muerte. El amor verdadero encuentra la manera. Planta semillas que florecen exactamente cuando más se necesitan. Protege incluso cuando las manos que protegían ya no están. Ella no está aquí. Nunca volverá a estar aquí. Los domingos todavía duelen porque su voz no está al otro lado de la línea. Pero ahora entiendo que ella nunca me dejó realmente. Está en el anillo que toco cada mañana, en la carta que leo cuando necesito fuerza, en cada mujer que la Fundación ayuda, en cada vida que tocamos con su legado. Algunos amores son tan profundos que sobreviven cualquier cosa, incluso la muerte. Mi hermana me lo probó, y ahora yo les pruebo a otros que el amor así existe, que vale la pena creer, que vale la pena pelear por él, que vale la pena construir una vida entera alrededor del principio de que cuidar a otros no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Entonces, si están escuchando esto, donde quiera que estén, quiero que sepan algo. Ustedes importan. Sin importar cuántos años tengan, sin importar lo solos que se sientan, sin importar quién los haya lastimado o abandonado o traicionado, ustedes importan. Merecen ser vistos, cuidados, protegidos. Merecen un final mejor que las calles o refugios o desesperación. Y si están en posición de ayudar a alguien como yo, háganlo. Vean a las personas mayores en su vida. Noten si están siendo aisladas. Pregúntenles directamente si están bien. No acepten respuestas vagas. Insistan. Preocúpense, porque un día ustedes también serán viejos. Un día ustedes también serán vulnerables y esperarán que alguien los vea, que alguien se preocupe lo suficiente como para notar si algo está mal. Sean ese alguien para otra persona hoy. Sean la Patricia en la historia de alguien. Sean la hermana que planta semillas de amor que crecerán durante décadas. Sean el tipo de persona que hace que el mundo sea un poco menos oscuro simplemente por existir en él. Mi historia comenzó con pérdida, con traición, con la clase de desesperación que te hace cuestionar si vale la pena seguir adelante, pero terminó con redención, con propósito, con la comprensión de que incluso en nuestros momentos más bajos no estamos tan solos como pensamos. Alguien, en algún lugar, en algún momento, nos amó lo suficiente como para preparar nuestra salvación. Para mí fue mi hermana. Para ustedes podría ser otra persona, pero está ahí. El amor está ahí. Solo tienen que seguir buscando hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentren, cuando ese momento de rescate finalmente llegue, recuerden de dónde vinieron. Recuerden cómo se sintió estar en el fondo. Y usen eso para ayudar a la próxima persona, para ser el eslabón en la cadena de amor que conecta generación con generación, vida con vida, corazón roto con sanación. Eso es lo que mi hermana me enseñó. Eso es lo que ahora enseño a otros. Y ese es el legado que espero dejar cuando mi propio tiempo llegue. No dinero ni posesiones, sino historias de vidas tocadas, de personas salvadas, de amor que se multiplica hasta que llena todos los espacios vacíos donde antes solo había oscuridad. Desde donde sea que estés escuchando esto, cualquier ciudad, cualquier situación, cualquier momento de tu vida, gracias. Gracias por escuchar mi historia, por dejarme ser vista incluso a través de estas palabras. Si algo de lo que dije resonó contigo,
Si sentiste aunque sea un momento de conexión o esperanza o comprensión, déjame saber en los comentarios. Cuéntame dónde estás. Cuéntame qué harías en mi situación. Comparte tu propia historia si te sientes seguro haciéndolo. Y si esta historia te ayudó, por favor dale me gusta. Suscríbete para escuchar más historias como esta. Porque estas conversaciones importan, estas conexiones importan. Todos necesitamos recordar que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han pasado por el fuego y salido del otro lado, que la redención es posible incluso cuando parece imposible. Mi nombre es Marta González. Tengo 72 años. Sobreviví el abuso de mi propia familia. Estuve sin hogar. Perdí todo. Y fui salvada por el amor de alguien que había muerto 3 años antes. Esta es mi historia. Y si necesitas escucharla, entonces es tu historia también. Porque todos merecemos saber que el amor verdadero nunca muere. Que la protección real puede extenderse más allá de la tumba. Que incluso en la oscuridad más profunda hay luz esperando ser encontrada. Solo tienen que seguir buscando. Sigan creyendo. Sigan viviendo. La salvación viene, a veces de las fuentes más inesperadas, en los momentos más imposibles. Pero viene. Los prometo que viene.